Parte de la plantilla docente del instituto, yo me siento muy orgulloso de contar con ellos, con nuestros colegas, Marcos Fernández y Larry Hansler. Va a iniciar este ciclo, esta primera conferencia, nuestro queridísimo Marcos Fernández. Él es español de nacimiento, él vive en Bolivia, él es especialista en medicina homeostática, es doctor en medicina homeostática y especialista en procesos biosinápticos. Ha sido entrevistado con frecuencia en algunos medios de Sudamérica, en televisión, en vivo, en radio, en diversos medios, por esta labor que ha hecho muy interesante últimamente sobre la orientación social en el campo de la biosinapsis. Entonces, bueno, pues va a ser un reto tratar de mantener los micrófonos apagados los primeros 30 minutos de esta primera conferencia magistral. Después de eso tendrán algunos minutos para poder consultar algunas cosas a cada uno de los ponentes. Así que bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos con nuestro querido doctor Marcos Fernández. Adelante. Gracias, tocayo. Y bien, como ven, el tema de hoy es ¿cómo influyen las emociones en nuestra salud? ¿Alguna vez te ha dolido la cabeza cuando has estado muy estresado? ¿O te ha salido alguna vez un sarpullido en una época de mucha ansiedad? Bueno, desde hace siglos se ha aceptado como cierto el antiguo dicho mente sana en cuerpo sano, ¿no es cierto? La mente está conectada con el cuerpo a través de las emociones y los pensamientos. La mente interpreta lo que siente el corazón y lo traslada al cuerpo. Si habitualmente codifica emociones agradables, el cuerpo tendrá más posibilidades de estar sano. Por el contrario, si alimentamos el cerebro con emociones negativas, predisponemos al cuerpo a la enfermedad. Es un hecho bien sabido que tu angustia puede influir negativamente en tu condición física. Pero mucha menos gente sabe que cada única emoción, sea feliz o no, pues tiene un impacto en su cuerpo. Por lo tanto, todos tus sentimientos tienen consecuencias físicas. Un estudio publicado en la revista Emoción, en 2013, demostró que cuando estás enamorado, tanto los alimentos como las bebidas, incluso el agua destilada, tienen un sabor más dulce. Según los investigadores, esto puede estar relacionado con la asociación de la infancia entre el amor de una mamá y la leche materna dulce. Además, el amor es un potente analgésico. De acuerdo con el doctor Sean Mackey, del Centro Médico de la Universidad de Stanford, cuando estás en la primera etapa apasionada de amor, a menudo es suficiente mirar una foto de tu amado o de tu amado para aliviar el dolor que estás sufriendo. La doctora Linda Papadopoulos, psicóloga que ayudó en una investigación que dice que el enamoramiento puede ayudar a bajar de peso, afirma que el 30% de los participantes de la etapa mariposa del amor experimentan una pérdida de peso significativa. La ira conduce al insomnio. Si bien la ira es una emoción absolutamente saludable y normal, puede provocar insomnio. Nos referimos aquí a la ira crónica, ¿no? Que a menudo se sale de control. La ira aumenta la circulación de la sangre hacia tus extremidades y a tu corazón, lo que a su vez pues, no permite que puedas quedarte dormido. La ira no solo te libra del descanso, sino que también provoca diabetes, enfermedades del corazón, presión arterial alta y un sistema inmunológico débil. Sentirse impotente hace que todo se sienta pesado. Un estudio publicado en la revista de Psicología Experimental en febrero de 2014 informó que cuando te sientes impotente, los objetos que sostienes parecen más pesados de lo que realmente son. Probablemente sea un mecanismo de autodefensa para proteger a las personas que se sienten impotentes de extenderse demasiado. La soledad y la tristeza hacen que las personas se sientan frías. Las personas que se sienten solas, tristes o excluidas, pues tienden a estimar que la temperatura a su alrededor es un poco más fría de lo que realmente es. Esto les hace anhelar alimentos y bebidas calientes para compensar la emoción no deseada. Por otra parte, la tristeza y la depresión tienen la capacidad de influir en tu apetito. Y esto puede llevar a un aumento de peso y, en consecuencia, a un aumento de la presión arterial. Sentirse ofendido y no poder expresarlo puede causar acné. Tu mente está estrechamente conectada a tu piel. Es por eso que la mayoría de las emociones negativas que sientes se reflejan en tu rostro, ¿no?
Por ejemplo, si alguien te sigue insultando y encierras tu dolor en lugar de reaccionar ante la ofensa, pues es probable que tengas acné. Así que para evitar las espinillas, simplemente déjalo ir. Claro, sin hacer daño a nadie, ¿no? Puedes sacar tus emociones negativas utilizando técnicas como el engrama que se usa en psicoterapia neurobiológica, en la medicina homeostática. Estar enamorado mejora tu memoria. Investigadores de la Universidad de Pavía, en Italia, declaran que cuando te enamoras, tu cuerpo tiene un mayor nivel de factor de crecimiento nervioso durante todo el año siguiente. El factor de crecimiento nervioso es una sustancia parecida a una hormona que ayuda a rehabilitar el sistema nervioso. Además, tu memoria mejora porque el factor de crecimiento nervioso desencadena el desarrollo de nuevas células cerebrales. El disgusto revuelve el estómago. Eso lo hemos sentido alguna vez, ¿no es cierto? Si no puedes reprimir tu disgusto, no te sientas mal por ello. Este sentimiento es uno de los más difíciles de superar. Cuando estás disgustado, tu ritmo cardíaco disminuye y experimentas náuseas. También puedes sentir que hay algo mal con tu estómago. Y esto se debe porque la revolución que nace del disgusto pues, se basa en los mismos elementos fisiológicos que conforman el propio sistema digestivo. Un ataque de risas puede reducir los niveles de hormonas del estrés. El doctor Lieberg, de la Universidad de Loma Linda, en California, descubrió que un ataque de risa puede aumentar las betaendorfinas, que mejoran tu estado de ánimo en un 27%. Y los niveles de hormonas del crecimiento humano, que ayuda a la reparación celular, aumenta hasta un 87%. Los cardiólogos del Centro Médico de la Universidad de Maryland descubrieron que la risa disminuye el riesgo de ataques cardíacos. Y esto sucede porque tú bajas los niveles de hormonas del estrés en tu cuerpo cuando te ríes. Los celos debilitan tu sistema inmunológico. Los celos son una de las emociones humanas más indeseadas, pero extremadamente fuertes, ya que es una mezcla de ira, estrés y miedo. Los celos pueden llevar a niveles elevados de adrenalina y aumentar el ritmo cardíaco y la presión arterial. Es más, cada vez que te sientes celoso, debilitas muchísimo tu sistema inmunológico. Sentirse agradecido disminuye tu presión arterial. Las emociones que sientes cuando estás agradecido activan la oxitocina. Como resultado, tu sistema inmunológico se fortalece y tu presión arterial disminuye. Además, los procesos de curación de tu cuerpo también se aceleran. Así que supongo que todos deberíamos reemplazar esos celos con pensamientos de gratitud real, ¿verdad? Al llorar, te deshaces de los químicos, del estrés. Sorprendentemente, no todas las lágrimas son iguales. Cuando el doctor William Frey, un bioquímico estadounidense, comparó la composición química de las lágrimas causadas por razones emocionales y las producidas cuando una persona cortaba cebollas, se sorprendió. Las lágrimas emocionales tenían niveles significativamente más altos de hormonas del estrés y neurotransmisores. El doctor Frey llegó a la conclusión de que el objetivo principal del llanto emocional es deshacerse de los químicos del estrés. Si retienes las lágrimas, pues podrías debilitar tu sistema inmunológico, arruinar tu digestión e incluso dañar tu memoria. El miedo te hace palidecer. Cuando tienes miedo te pones pálido, porque la sangre se drena en tu cara. La razón principal es la actividad de tu sistema nervioso autónomo, que controla tu respuesta de lucha o huida. Este sistema hace que los vasos sanguíneos disminuyan el flujo de sangre a tus extremidades y a tu cara. En cambio, se envía más sangre a tus músculos para permitirte luchar o escapar si es necesario de esa situación. Elogiar a tu pareja beneficia tus niveles de colesterol. Cada vez que expresas tus sentimientos de amor y afecto a tu pareja, pues tus niveles de colesterol bajan. Esta conclusión fue sacada de un estudio publicado de la revista Investigación en Comunicación Humana. Según el estudio, si pasas 20 minutos 3 veces a la semana escribiendo sobre tu ser amado, tus niveles de colesterol bajarán dentro de 5 semanas. Así que, ¿quieres adelgazar, bajar tus niveles de colesterol? Habla bien de tu esposo o habla bien de tu esposa. Elógialo. La vergüenza puede aumentar tu ritmo cardíaco. La vergüenza tóxica, que generalmente proviene del pasado, pues causa la sobreproducción de la hormona del estrés principal, el cortisol. Como resultado, puedes sufrir de arterias encogidas y, en consecuencia, una frecuencia cardíaca elevada. Entonces, podría darte hipertensión. Discutir retrasa los procesos de curación. Los científicos de la Universidad Estatal de Ohio están seguros
de que si tienes una riña de 30 minutos con tu pareja, la capacidad de curación de tu cuerpo disminuirá drásticamente. Por lo tanto, puedes imaginar cuán dañina es la discusión a largo plazo. Cuando discutes, tu cuerpo produce más citoquinas, moléculas inmunes que pueden desencadenar la inflamación. Si hay altos niveles de citoquinas en tu cuerpo, esto puede provocar cáncer, enfermedades cardíacas y artritis. Y también el famoso COVID-19, ¿no? Seguro que han escuchado de la famosa tormenta de citoquinas, pues se refiere a esto. Hasta en la Biblia dice, no te acuestes sin solucionar el problema, precisamente para esto, porque podemos realmente dañar nuestro cuerpo. El estrés puede ser ventajoso. A veces decimos, no, es que estoy muy mal con el estrés, ¿cómo va a ser ventajoso? Bueno, pues los científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford descubrieron que el estrés a corto plazo puede fortalecer tu sistema inmunológico y aumentar los niveles de moléculas que pueden combatir el cáncer. Así es. Tal efecto positivo dura varias semanas después de un evento estresante. Al mismo tiempo, el estrés crónico a largo plazo pues, afecta a tu memoria y hace que se agote fácilmente. Eso sería el estrés crónico, ¿bien? No el estrés que estamos hablando ahora, que es el estrés a corto plazo. El estrés crónico puede incluso conducir a la diabetes y enfermedades del corazón. Todo esto funciona también al revés, así como los factores externos pueden influir en tus emociones. El doctor Lawrence Williams, de la Universidad de Colorado, en Boulder, afirma que las personas establecen una conexión entre el calor físico y el psicológico. Como resultado, estás impuesto a percibir que una persona cálida o una persona con manos cálidas es confiable y útil. Además, si tienes una bebida caliente en tus manos, percibes a los extraños como más amigables que en los momentos en que disfrutaste de un refresco frío. Psicólogos de la Universidad de Cambridge realizaron otro experimento sorprendente. Los participantes recibieron folletos con dilemas morales. Algunos de ellos estaban impresos en hojas de papel con un borde en blanco y negro y otros estaban en papel con un borde colorido o gris. Sorprendentemente, las personas con dilemas en blanco y negro resultaron ser más juiciosas sobre la moralidad o la inmoralidad. Y aquellos que tenían el papel con marcos grises o coloridos tendían a considerar ambos lados del dilema. Ahora, ¿cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmune emocional? Porque también tenemos un sistema inmune emocional. Bien, la ciencia lo ha comprobado y se han hecho múltiples experimentos sociales en donde es evidente que las emociones se contagian. Tanto la risa como el enojo, el bostezo, el pánico, esto se da por naturaleza. Sin embargo, tenemos que ser sumamente cuidadosos para evitar ser contagiados por toda esta negatividad. Ahora bien, todas las personas en algún momento de nuestra vida llegamos a ser negativos. Llegamos a sentirnos tan frustrados, tan enojados, tan llenos de tristeza, que depositamos esas emociones tal vez sin querer en otras personas. Sin embargo, es bien importante detectar estas situaciones que nos pueden poner en riesgo. Así como se puede fortalecer nuestro sistema inmunológico para evitar ciertas enfermedades fisiológicas, nosotros también podemos fortalecer nuestro sistema inmune emocional, justamente para evitar ser contagiados de toda esa negatividad que definitivamente no necesitamos. Para empezar a fortalecer nuestro sistema inmune emocional, es importantísimo empezar por nosotros mismos. Te invito a que de verdad hagas un verdadero examen de conciencia y te preguntes si tú eres generador de bienestar o de malestar. ¿Qué tipos de emociones son las que generalmente tú contagias? Repito, a veces es normal que nos sintamos sumamente frustrados, pero si tu discurso externo o interior constantemente está dirigido a la queja, y eso es lo que depositas en las demás personas, definitivamente tú estás volviendo este tipo de personas que va a ser rechazado por los demás. Entonces, para empezar a fortalecer nuestro sistema inmunológico emocional, es muy importante hacer esta introspección y empezar por nosotros mismos. Hay que hacer más conciencia sobre nuestros estados emocionales frecuentes, entendiendo la naturaleza humana en donde habrá días que nos sintamos mejor que otros. Pero piensa, si ya en ti es algo frecuente o recurrente, tener estos estados emocionales nada placenteros y además tienes esta tendencia de depositarlos en los demás, pues va a hacer que los demás también se contagien. Si estás todo el día enojado, todo el día estás triste, todo el día estás quejándote, al final los demás van a hacer lo mismo. Es decir, tus preocupaciones o tu estrés no solamente son tuyos.
sino que te cuesta tanto trabajo lidiar con eso que lo depositas en los demás. Entonces, de esa forma, tu preocupación ya es compartida. Analiza si tú eres de ese tipo de personas para que empieces a ponerle un alto a este tipo de actitudes, que lo único que hacen es afectarte, pero también afecta a los demás. Otra forma de fortalecer nuestro sistema inmune emocional es cultivar emociones placenteras o positivas. Es decir, generarnos cada vez más espacios y estados emocionales que nos generen bienestar. Esto puede ser incluso en tu lugar de trabajo, ¿no? Que tengas orden, que utilices ciertas frases, que utilices anotaciones, que escuches audios, que veas videos que generen en ti estados emocionales placenteros. Obviamente, nosotros tenemos esta capacidad de decidir si sigo permaneciendo en ese lugar que me genera toxicidad, que me genera negatividad, o aprendo a poner ciertos límites y además generarme estados emocionales que me generen bienestar. Esto es muy importante. Así es que yo te invitaría a que hagas este ejercicio y que tú mismo cultives emociones placenteras. No hay nada más que pueda fortalecer nuestro sistema inmune emocional que este tipo de inteligencias de decisiones. Otro punto importantísimo es evitar la crítica. Si tú eres generador de esta atmósfera negativa y tensa, lo único que vas a provocar es ser parte de este mismo círculo vicioso de negatividad, que lo único que va a generar es no solo en ti estados emocionales negativos, sino también en las demás personas. Así que es muy importante evitar estos círculos viciosos que únicamente te dañan y dañan a los demás. Otro punto importante es enfocarse en lo que se hace bien. No solamente de forma personal, sino también de manera externa. Es decir, que te vuelvas promotor de bienestar, que tengas esa capacidad de reforzar en el otro aquellos aspectos positivos que observas, que aprendes a reconocer, a aplaudir los triunfos ajenos. Y de la misma manera que te enfoques en aquellas cosas, en aquellas cualidades que tú haces bien. Definitivamente, en muchas ocasiones hacemos lo contrario. Nos enfocamos en el error. Nuestra atención está puesta en aquellos defectos, incluso de carácter, que nos hace todavía más difícil llegar a esa aceptación y a esta evolución. Si tú te quedas enganchado o estancado en todos aquellos aspectos que te hacen mal, más va a dañar tu autoestima y más va a debilitar tu sistema inmune emocional. No significa que te autoengañes y pienses que no tienes ningún defecto, ¿no? Sino más bien significa que te enfoques también y que le des más fuerza a aquellas virtudes que tienes en ti. Y por último, y no menos importante, es aprender a gestionar aquellas emociones no placenteras o emociones negativas. Recuerda que si la emoción se queda en ti y se estaciona y no tenemos esta capacidad de gestionarla, nos puede provocar incluso enfermedades físicas. Así que una buena forma de fortalecer nuestro sistema inmune emocional es justamente aprender a gestionar. Tú puedes drenar estas emociones negativas de muchas maneras. Una de ellas puede ser hablándolo. Aprende a comunicar aquello que te genera malestar. Otra forma puede ser escribiendo. Escribir también es una técnica efectiva que te ayuda a canalizar la emoción cuando no tenemos la posibilidad de hablar. Otra forma es a través del ejercicio físico. ¿Por qué? Porque el movimiento nos genera bienestar y nos genera estados placenteros. Así que ahora ya no hay pretextos, no hay que quedarnos con lo negativo. Sácalo, canalízalo. El cuerpo necesita tener esta catarsis que después te resulta aliviadora y sanadora para tu cuerpo. Así es que hay que ser más responsables con nuestra salud emocional. Aprender a identificar aquellas cosas que puedan estar dañándonos, poner límites, renunciar, responsabilizarnos de nosotros mismos y actuar siempre en beneficio de ti y de los demás. Muy bien, hasta ahora hemos visto cómo influyen las emociones en nuestra salud y has aprendido cómo podemos subir nuestro sistema inmunológico emocional de una manera sencilla. Pero, ¿qué pasa cuando nuestro estado de salud ya lleva mucho tiempo, tal vez muchos años dañado? Como por ejemplo con alguna enfermedad crónica, algún trastorno emocional como depresión o ansiedad, alguna enfermedad mental como esquizofrenia o bipolaridad o incluso cáncer. O el tan temido y aún desconocido COVID-19, ¿no? que tiene en jaque a toda la humanidad. Cuando padecemos alguna de estas patologías, la cosa se complica, ¿verdad? Porque es muy difícil gestionar nuestras emociones, ya que la preocupación o incluso el miedo a empeorar o a morir nos paralizan. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Bien, para ello hay dos soluciones muy poderosas, muy efectivas, naturales y sobre todo gratuitas, ya que todo ser humano dispone de ellas. La primera es el sistema inmunológico y el segundo es el sistema homeostático.
Y en este caso tenemos la medicina homeostática y tenemos la biosinapsis homeostática. Bien, ¿cómo nos puede ayudar la medicina homeostática con cualquiera de las patologías antes mencionadas? Bueno, para empezar, la medicina homeostática es quien se encarga del buen funcionamiento de nuestro sistema homeostático, que es la mano derecha del sistema inmunológico. El sistema homeostático se encarga de mantener nuestro organismo en equilibrio físico, biológico, emocional y energético. Físico, porque es el encargado de ayudarnos a sentir placer, dolor, frío o calor, entre otras cosas, mediante nuestros mecanorreceptores o corpúsculos, que son como una especie de antenas emisoras y receptoras que se encargan de enviar toda la información externa que percibimos a nuestro cerebro. Biológico, porque se encarga de que nuestros órganos y vísceras funcionen correctamente y en automático, sin necesidad de que demos una orden a nuestro cuerpo para que haga la digestión, respire o haga latir a nuestro corazón. Emocional, porque también se encarga de mantener nuestro equilibrio emocional mediante sensaciones y emociones. ¿Sabías que el sistema homeostático se encarga de poner emoción en las teclas de un piano cuando el pianista toca con suavidad o con fuerza? Transmite las sensaciones y emociones para que la persona sienta en todo su ser la emoción que desea transmitir. Y energética, porque somos bioeléctricos o biomagnéticos. ¿Sabías que tu cerebro y tu corazón funcionan con descargas eléctricas? Sin esa bioelectricidad no estaríamos vivos, ni existiría el movimiento. Entonces, la medicina homeostática puede ayudarnos a recuperar nuestra salud física, biológica, emocional y energética. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos el tratamiento perfecto para recuperar la salud, pero tenemos el diagnóstico equivocado? ¿Cómo es eso del diagnóstico equivocado? Es, por ejemplo, cuando vamos al gastroenterólogo, porque tenemos un fuerte dolor de estómago, y nos diagnostican gastritis. Nos llenan de pastillas y otros químicos y lo único que consiguen es que nuestra gastritis se vuelva crónica. O cuando te dicen, el análisis que le hicimos está todo normal, usted no tiene gastritis, usted debe tener estrés. ¿Has escuchado eso alguna vez? ¿Estrés? ¿Eso es todo? Y te vas a casa frustrado, ¿no? Sin tratamiento, pero eso sí, con tu dolor de estómago. Eso es lo que yo llamo un diagnóstico equivocado. ¿Significa eso que la medicina homeostática tampoco serviría como tratamiento? Claro que no, ya que con las técnicas y protocolos de este tipo de medicina se puede lograr el equilibrio que la persona necesita. Pero ¿qué pasa cuando estamos haciendo un tratamiento homeostático, pero la persona sigue sin presentar mejorías? ¿O son muy pocas las mejorías? Pues que hay algo que no está bien. ¿Y qué hacer en esos casos? Para eso tenemos la biosinapsis homeostática. ¿Y qué es la biosinapsis homeostática? Es una metodología que reúne varias técnicas. La biosinapsis comprende que hay una correlación entre el estrés, por la manera de vivir una situación determinada, con la aparición de un síntoma o enfermedad en nuestro organismo. Y es un acompañamiento emocional que nos ayuda a localizar la raíz emocional de cualquier síntoma, trastorno o enfermedad, logrando un diagnóstico de un 99% de eficacia. Imagínense. La biosinapsis reconoce que el cuerpo no solamente es biológico, ni solamente es emocional, sino que abarca los 4 campos de la salud que enseña la medicina homeostática: el físico, biológico, emocional y energético. Por lo que un método no puede basarse solamente en lo biológico o emocional, sino en los 4 campos de la salud. Entonces, resumiéndolo de una manera sencilla, la biosinapsis se basa en descifrar un mensaje que nuestro cuerpo nos envía para solucionar un conflicto que no deja que avancemos en nuestra vida. Y una vez que lo solucionamos, ese conflicto deja de molestarnos. ¿Cómo funciona la biosinapsis? La biosinapsis utiliza el camino directo de las emociones para descubrir los conflictos biológicos. La base está en comprender que siempre, antes de la aparición de un síntoma o un malestar, la persona ha vivido un conflicto biológico, un bioshock, con una gran carga de estrés. Este conflicto se define como una situación vivida de manera inesperada, vivida en soledad, en la que no se lo contó a nadie y sin una solución aparente. Si el síntoma existe, es porque responde a una necesidad concreta. Cada conflicto o problema tiene un órgano específico en el cuerpo en el que va a exteriorizarse, ya que necesita una salida. Las patologías y las limitaciones de vida no son algo que está en nuestra contra, sino elementos que nos permiten comprender cuál es el ecosistema en el que vivimos y por qué es útil el síntoma. Para la biosinapsis, el cuerpo está de nuestra parte. La biosinapsis es en realidad aprender a hablar el idioma del cuerpo. Entender que cada síntoma tiene una palabra y una función. Y es que, en base a esa función y utilidad que los psicoterapeutas en biosinapsis, vamos a buscar en la etapa biográfica de la persona
cuáles son los momentos a los que el síntoma está brindando una solución. Es importante comprender las emociones no procesadas, no expresadas y reprimidas, porque van a generar un fuerte estrés dentro de nuestro organismo. La biosinapsis acompaña a la persona a que encuentre el instante concreto del shock, para lo que usa el lenguaje de los órganos haciendo una hipótesis o una pregunta que hable de la función biológica y que despierte en la persona las emociones junto con las sensaciones corporales. Podría decirse que es el arte de escuchar el cuerpo. Tenemos en cuenta también que los seres humanos repetimos todo lo que hemos aprendido y que si hoy tenemos un determinado problema es porque tiene un origen o un programa inicial, lo que se llama un conflicto emocional programante en biosinapsis. Este origen puede situarse en nuestra infancia, nacimiento, embarazo, concepción o incluso en la vida de nuestros ancestros, de lo que copiamos modelos o formas de hacer las cosas, ¿no? En un intento de traspasar lo que no se ha podido aceptar. Podemos ser creadores de una existencia distinta si cambiamos nuestra forma de pensar. ¿Y qué hace un psicoterapeuta en biosinapsis? Y la tarea del psicoterapeuta en biosinapsis es llegar a conocer el lenguaje biológico del cuerpo para acompañar en la eliminación del estrés, aportar nuevos recursos y trabajar la estructura y la manera de vivir de las personas. Una vez localizado el evento, el bioshock, se acompaña a la persona a través de sensaciones corporales a conectar con su cuerpo para descargar el estrés y en función de la necesidad insatisfecha se aporta el recurso que faltó en ese momento. Es biológico. Es nuestro cuerpo quien nos indica si hemos o no eliminado ese estrés. Dado que nuestro cerebro no distingue entre lo que es real, simbólico, virtual o imaginario, podemos trabajar en un evento del pasado y del presente y proyectar al futuro. Por lo tanto, el psicoterapeuta en biosinapsis busca conocer el mecanismo de codificación de las enfermedades que manifiesta el cuerpo para liberar al individuo de las cargas de estrés. Es solo cuando la persona libera las historias inconclusas que tiene, ¿no? Que el síntoma, el dolor o la enfermedad pues ya no tiene razón de ser. La biosinapsis no es esotérica. Bien, repito, no es esotérica, ni espiritual, ni energética, ni simbólica, nada de chakras, nada. Es puramente biológica y científica. Y eso quiere decir que es a través de escuchar el cuerpo, las sensaciones corporales, que podemos conectar con los eventos conflictivos que no nos permiten avanzar, ya sean síntomas físicos, psíquicos o de comportamiento. Ante la aparición de un síntoma, la biosinapsis siempre plantea dos preguntas base. ¿Qué has vivido antes de la aparición de un síntoma? ¿Qué has solucionado? En este segundo caso, si la patología se encuentra en fase de reparación. Más allá de los factores externos, lo que nos importa es la manera de vivir antes y después de la aparición de un síntoma, enfermedad o cambio de comportamiento. Y para ello, la biosinapsis tendrá en cuenta tres factores. Primero, el tipo de síntoma, la localización y el momento de la aparición. Segundo, las vivencias concretas que ha experimentado la persona que están en relación con ese conflicto biológico. Y tercero, el momento en que se originó el primer conflicto que programó una estrategia de respuesta ante ese tipo de estrés o conflicto. Con esta información, la biosinapsis acompaña a vaciar el estrés asociado a un evento y aporta nuevos recursos para afrontar el estrés, contrastando siempre con lo que siente a nivel sensorial, o sea, sensaciones corporales. Para acompañar en consulta, el psicoterapeuta en biosinapsis emplea protocolos y procedimientos específicos según el tipo de sintomatología, sea física, emocional y de comportamiento, y también según sea el objetivo de la persona. Estos protocolos y procedimientos permiten conectar directamente con el inconsciente y recuperar la información valiosa acerca del evento conflictual y las estrategias de supervivencia empleadas. Pero para entenderlo de una manera muy sencilla, práctica y lógica, volvamos al ejemplo anterior de la persona con síntomas de gastritis que vimos antes. Para poder descifrar el mensaje que nuestro cuerpo nos está enviando mediante un síntoma o enfermedad, en este caso una gastritis, tenemos que entender cuál es la función del órgano o parte del cuerpo afectado. En una gastritis, el órgano afectado es el estómago, ¿verdad? ¿Y qué función tiene el estómago? Pues digerir los alimentos que comemos, ¿verdad? Entonces, cuando biológicamente nos duele el estómago o sentimos pesadez en él, es porque le está costando digerir algo que hemos comido, ¿verdad? ¿Y qué sentido emocional tiene entonces un dolor de estómago o gastritis? Veamos la función biológica y cómo la aplicamos en la función emocional. Estómago, ¿qué hace? Digiere los alimentos. Gastritis,
Es cuando el estómago no puede digerir los alimentos. ¿Y cuál es la emoción? No poder digerir una emoción que me acabo comiendo. En palabras sencillas, cuando tenemos un dolor de estómago o gastritis, el cerebro nos está enviando un mensaje de que debemos modificar o cambiar la manera de enfrentar una situación o lo que nos ha dicho una persona que no hemos podido digerir, que no hemos podido aceptar, no hemos podido asimilar. Eso que nos pasó o nos dijeron, nos lo tragamos y no supimos digerirlo, aceptarlo o asimilarlo. Pero como no dijimos ni hicimos nada al respecto, ya sea porque no supimos qué hacer, qué decir o qué cambiar, siguió dentro de nosotros hasta el día de hoy. Y por eso viene ese dolor o gastritis, para recordarnos que hay una situación que sucedió que fue inesperada, que fue vivida en soledad, que no se lo contamos a nadie y que no vimos una solución en ese momento, pero que sí debemos resolver. ¿Y qué pasa cuando resolvemos esa situación que nos cuesta aceptar? Pues que el dolor o la gastritis comenzarán a desaparecer. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo está en equilibrio emocional, también está en equilibrio físico, biológico y energético. Entonces, cuando una persona localiza la raíz emocional de un padecimiento físico, biológico que le está molestando y resuelve el conflicto, que no soluciona hasta ese momento, ahí sí que va a funcionar 100% los protocolos y técnicas de medicina homeostática o cualquier otro tratamiento que ayude a la persona a recobrar el equilibrio en su salud. Y para concluir, quiero invitarte al Congreso de Medicina Homeostática 2021 que se llevará a cabo el sábado 16 de octubre de 2021, donde entre otras ponencias podrás entender cuál es el origen emocional del COVID-19, pero sobre todo cómo poder utilizar la biosinapsis homeostática para poder combatir las secuelas que este virus está dejando en muchas personas que han sufrido de esta enfermedad. Así que te esperamos. Muchas gracias. Excelente ponencia, tocayo. Excelente ponencia. Ahora no nos queda otra que ponernos muy cariñosos con la esposa y el esposo para que nos baje el colesterol. Se me quedó muy grabado eso, tocayo. Excelente. Bueno, como ven ustedes, la relación entre emociones y síntomas es inevitable, es inequívoca. Y Marcos Fernández se ha dado la tarea de extraer cada una de estas sintomatologías, ver su relación entre ellas, y con este método de diagnóstico tan certero, tan interesante, sobre todo en estos tiempos en los que las emociones están causando estragos en la humanidad, y esos estragos se sintomatizan física, biológica, emocional y energéticamente. Así que ya vimos que hay formas de realizar diagnósticos muy certeros y después atacarlos con la medicina homeostática. Para tener mucha más información de esto, no olviden el congreso del sábado 16 de octubre. Allí el doctor Marcos Fernández estará exponiendo nuevamente sobre este tema, información que va a ser mucho más valiosa todavía para complementar lo que hoy han recibido. Así que agéndenlo muy bien, sábado 16 de octubre. Y si quieren ayudar a su familia y amigos, compartan con ellos esta información. Muchas gracias, tocayo. Seguramente hay preguntas. No sé si nos des espacio, tocayo, 5 minutos. ¿Podrías aceptar algunas preguntas? Claro que sí. ¿Sí? Adelante. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor Marcos Fernández? Pues aquí en el Zoom, porque en el Facebook hay más personas, pero ahí lamentablemente no tenemos acceso a ello, ¿verdad? Entonces, creo que todo está muy claro. O muy confuso. O confuso, no, nada, para nada. Espero que esté claro. La verdad es que todo está muy claro. Es una información que te deja en shock, tocayo, de verdad. De verdad. Adelante, Forte Estela, hasta allá, hasta La Pampa. ¿En qué parte estás de Argentina? Estoy cerca de la ciudad de Buenos Aires, cerca de la capital, a unos 150 kilómetros. Muy cerca. Bien, te escuchamos como si estuvieras a medio metro de distancia. Sí, estuve tomando notas, aunque se me aclaró bastante, yo quería tener un poquitito más claro la biosinapsis. A ver si me lo puede explicar un poquitito más, porque tomé unas cuantas notas. Me gustaría aclararlo un poquitito más. La biosinapsis es biosinapsis homeostática. ¿Por qué?
Biosinapsis se divide en dos palabras, ¿no? Es Sí, la forma en que las neuronas se comunican, no exacto. solamente del cerebro, sino de todo el cuerpo, de manera biológica. Entonces, es la comunicación entre el cerebro consciente con el cerebro inconsciente. Es escuchar el cuerpo, lo que nos está diciendo, ¿no? Y homeostática, ¿por qué? Porque lo que hace es encargarse de encontrar el equilibrio, la homeostasis en el cuerpo, ¿no? La biosinapsis no es algo nuevo, es algo mejorado, se podría decir, ¿no? Viene de lo mejor de la nueva medicina germánica, de la biodescodificación, de la bioneuroemoción, de la psicología, de la psicoterapia, de varias. Y lo que he hecho es tomar lo mejor de cada uno, pero para poderlo demostrar de forma científica. ¿Por qué? Porque todas las otras, biodescodificación, bioneuroemoción, se está volviendo demasiado esotérico. Todo es con el universo, todo es con... Entonces no es tangible. En cambio, la biosinapsis, a ver, cuando digo científica me refiero que con aparatos se puede ver la forma que tiene tal vez un tumor cerebral y sabiendo la ubicación que está y la forma que tiene como de diana, se puede saber si es emocional o biológico. Pues yo digo que se puede demostrar de forma biológica, ¿no? Pero sí que en general es más como la psicología. Es más entender nuestro propio cuerpo, ¿no? Y también entender el cuerpo de las personas que vienen al consultorio. Por eso es algo muy, muy interesante para terapeutas, psicoterapeutas, psicólogos, entender esto y médicos en general, ¿no? Porque pueden entender muy bien que quizás lo que le está produciendo un mal a la persona, la raíz es emocional. Y por mi experiencia, el 97-98% es emocional. Claro, claro. Muchas gracias, doctor. Me aclaró, porque es verdad lo que usted dice. Hay mucho que rodea lo esotérico, lo que sale. Entonces me interesaba aclarar ese punto. Muchísimas gracias, doctor. Un placer. Estela, todo lo que el Instituto de Medicina Homeostática conjunta precisamente es, como bien dice mi tocayo Marcos Fernández, con sustento científico, debido a que en la medicina natural se ha expandido muchísimo el esoterismo y algunas otras ramas que, bueno, son respetables, pero nosotros hemos querido trabajar mucho en el enfoque de lo científico, de lo comprobable, de lo que realmente puede generar una confianza, un tratamiento confiable sin entrar en esos terrenos con los que no estamos de acuerdo. Respetamos, pero no nos involucramos en ellos. Así que excelente ponencia, Marcos, gracias. Y eso de seleccionar lo mejor de cada uno de estas grandes vertientes tan interesantes, sin duda nos va a facilitar mucho a nosotros aprender este método de diagnóstico y además aplicarlo exitosamente con nuestros pacientes, con nuestros consultantes. ¿Alguna pregunta adicional? Doctora Mónica, hasta allá, hasta Santa Cruz, adelante. Buenas noches, muchas gracias, doctor. Gracias, excelente la exponencia de doctor Marcos Fernández. Una pregunta, en esta época de que se está saliendo, bueno, estamos en la pandemia, ¿no? Pero está dejando secuelas. En el caso de alguien que ha sufrido coronavirus, ya salió y ahora tiene dolores de espalda, consecuencia del COVID, ¿cómo podría ayudar la biosinapsis en este caso? Gracias. Bien, la biosinapsis puede ayudar antes, durante y después del COVID. Eso lo vamos a ver más ampliamente en el Congreso, ¿no? Pero te voy a adelantar un poquito. Lo que se encarga la biosinapsis no es de sanar. De eso se encargaría la medicina homeostática o la medicina convencional. ¿Bien? Lo que se encarga es de encontrar qué es lo que ha provocado ese dolor de espalda, qué es lo que ha provocado esa secuela, ese daño en el riñón, no biológico, sino emocional. Porque, por ejemplo, los riñones en biosinapsis tienen que ver con el miedo y con la injusticia. No es injusto esto que estoy pasando, o tengo mucho miedo que me pase algo, afecta a riñones. Los pulmones tienen que ver con el miedo a morir, porque lo primero que hacemos cuando nacemos es respirar, y lo último que hacemos cuando morimos es expirar. Entonces, el cerebro identifica los pulmones con la vida. Si hay algún padecimiento de los pulmones, pues tiene que ver con miedo a morir. Si vamos uniendo todas las piezas de rompecabezas, podemos ver por qué a ciertas personas tienen unas secuelas, otras tienen otras secuelas y otras no tienen ninguna secuela. O por qué a unos les afecta mucho más el virus y a otros no.
siendo incluso personas que están más sanas, que son tal vez vegetarianos, que cuidan mucho su salud y casi se mueren. Y otra persona a lo mejor no come tan bien y lo ha pasado como un asintomático, ¿no? Cuando biológicamente no tendría sentido. Aquí es donde entra la parte emocional. Entonces, cuando se encuentra el sentido biológico, pues no hay problema. Se toca la parte biológica y entonces, en el caso de la persona que ha estado con COVID porque su alimentación era mala, sus hábitos de vida eran malos, pues obviamente es biológico. Pero si además le añadimos la parte emocional, con miedo, con estrés, se está muriendo la gente y qué va a pasar si me muero, si le pasa algo a mi familia, eso se incrementa. Por eso la gente que también está sana, sana me refiero en el sentido que se alimenta sano, que se cuida, que hace ejercicio, ¿no? Pero aún así se enferma y se enferma grave, ahí le ha podido más la parte estresante, la parte emocional. Y lo que ha hecho es bajar las defensas, porque también se sabe y está demostrado que el miedo baja las defensas. Entonces el miedo, el estrés, la tristeza, la incertidumbre, baja las defensas. Entonces, por mucho que queramos subirlas, primero hay que cambiar lo de aquí. Y no es nuevo, esto lo decían ya los griegos, ¿no? Mente sana, cuerpo sano. Lo ponen en los gimnasios para el cuerpo, pero en realidad lo que vale es esto. Porque si esto funciona, todo lo demás funciona. No sé si he contestado tu pregunta. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias. Nada, un placer. Has respondido y de manera precisa, concreta y concisa, tocayo, muy claro todo. Y pues no abusamos más del doctor. Muchas gracias por habernos dado esta excelente ponencia. Y estaremos muy pendientes de su ponencia magistral el sábado 16 de octubre. Muchas gracias, tocayo. Un abrazo hasta donde estás. Otro para ti, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Gracias.